Candyman no es solo un slasher convencional, es una obra maestra del horror urbano que eleva el género a una categoría puramente artística. Mientras sus contemporáneos se centraban en la brutalidad física, Bernard Ross utilizó la atmósfera de Chicago para tejer una narrativa visualmente fascinante y profundamente simbólica. El despliegue artístico comienza con la cinematografía, los planos aéreos de la ciudad, que parecen laberintos o circuitos, establecen una sensación de fatalismo. La banda sonora de Philip Glass es, quizás, el elemento más distintivo, sus órganos y coros melancólicos transforman la carnicería en una tragedia poética. La película apuesta por la iconografía, los espejos, los enjambres de abejas y la presencia imponente de Candyman crean una belleza macabra difícil de igualar. Criticando inteligente y sofisticadamente la gentrificación, el racismo y el poder de la leyenda urbana. Es una de las mejores películas del género porque entiende que el verdadero terror no reside en el garfio, sino en la perpetuidad del mito y la estética del dolor. Who is that? A Bay of Blood, o Bahía de Sangre, dirigida por el maestro del terror Mario Bava, es una obra clave en el cine giallo, pero que muestra las primeras formas de lo que serían las películas slasher en un futuro, combinando elementos de horror y misterio. La trama se desarrolla en una hermosa bahía, donde la violencia y la traición se ocultan bajo la superficie tranquila del agua. La historia comienza con el asesinato de una rica heredera, cuyo testamento desata una feroz lucha por la herencia entre diversos personajes, incluidos amantes, un agente inmobiliario y un grupo de jóvenes. A medida que avanza el metraje, las muertes se suceden de manera escalofriante y creativa, destacando el estilo visual único de Bava, lleno de colores vibrantes y composiciones inquietantes. Lo que realmente sobresale en A Bay of Blood es su atmósfera asfixiante y su innovador uso de la violencia, que influiría en generaciones de cineastas de terror. La película presenta un juego de engaños y secretos, manteniendo al espectador al borde de su asiento mientras se desvelan las motivaciones de cada personaje. Child's Play, o Chucky, el muñeco diabólico, del director Tom Holland. Uno de los grandes íconos del terror de los años 80 es Chucky, ese muñeco poseído por el alma de un asesino. Y la historia va de un prófugo de la justicia que por medio de un ritual de vudú pasa su alma a un muñeco en una juguetería. Este muñeco, al ser el de moda, llega a manos de un niño que pronto se da cuenta de que no tiene un juguete normal. Es un gran slasher con uno de los mejores jumpscares del cine. Maneja un sutil humor macabro que la hace todavía más divertida. Es una película muy original en su estilo que hoy en día es de los grandes clásicos del cine de terror. I knew it! I'm Chucky. He's something. Friday the 13th, o Viernes 13 es un clásico del cine de terror que sigue a un grupo de jóvenes que son brutalmente asesinados uno por uno en un campamento de verano aparentemente idílico. Dirigida por Sean S. Cunningham y estrenada en 1980, la película se destaca por su atmósfera tensa y su habilidad para crear suspenso a través de escenas ingeniosamente construidas. La trama se desarrolla con un ritmo ágil, combinando momentos de calma siniestra con explosiones de violencia gráfica que mantienen al espectador en vilo. La banda sonora, especialmente la reconocible música de Harry Manfredini, contribuye enormemente a la atmósfera inquietante. La gracia de la película se centra en saber quién es el asesino y las razones por las cuales se está cometiendo estos terribles actos. Eso sumado a los increíbles efectos prácticos del talentoso Tom Savini crean una película muy disfrutable y que sería base para la absurda cantidad de slashes ochenteros. Una pregunta final, ¿sabes el nombre del asesino de Viernes 13? Must be in my imagination. Scream, del director Wes Craven. Cuando creíamos que el slasher había muerto, bueno, si así se lo puede decir, en 1996 llega Scream, una película que nos sorprendió a todos desde su primera escena.
una mezcla de terror con humor negro y una especie de parodia de sí misma, burlándose de las reglas, entre comillas, de las películas de terror al punto de parecer una metaficción si llegara a serlo. Y creando uno de los villanos más divertidos del cine, Ghostface, un tipo que, a diferencia de otros ya conocidos como Freddy Krueger o Jason, este es más humano, torpe y vulnerable, y haciéndose icónica su voz en el teléfono y el sarcástico sentido del humor. Una película con un terror inteligente, fresca y llena de tensión que marcó un nuevo estándar en el género y que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Hello. Hello. Halloween, dirigida por John Carpenter, es una película fundamental del cine de terror que ha influido en generaciones de creadores. Estrenada en 1978, la trama sigue a Laurie Strode, quien se convierte en el blanco del icónico asesino enmascarado Michael Myers, que escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su pueblo natal en la noche de Halloween. Carpenter utiliza una cinematografía minimalista y una banda sonora inolvidable que se ha convertido en un clásico por derecho propio. Laurie, inicialmente presentada como una adolescente ordinaria, se transforma en una figura de supervivencia, simbolizando la lucha contra el mal. Además, Halloween evoluciona al arquetipo del Final Girl, una fórmula que ha sido emulada en numerosos filmes de terror posteriores. Uno de los grandes aspectos de la película es su atmósfera. El uso del espacio y la iluminación en Halloween es magistral. Carpenter sabe cómo jugar con las sombras y la oscuridad, creando una sensación de expectación e intranquilidad constante. Michael Myers, con su máscara inmutable, se convierte en una representación del terror puro, un depredador implacable que acecha desde las sombras. Hellraiser, dirigida por Clive Barker, es una obra maestra del cine de terror que desafía las convenciones del género. Estrenada en 1987, la película se basa en la propia historia de Barker, de Hellbound Heart, y presenta una narrativa oscura que rompe los límites del deseo, el dolor y la obsesión. La trama gira en torno a Frank Cotton, un hombre que busca experiencias de placer extremo a través de un rompecabezas místico, la caja de Le Marchand. Al abrirla, desata a los cenobitas, seres demoníacos liderados por el icónico Pinhead, que han venido a reclamarlo. Sin embargo, es su amante Julia quien revive a Frank, desencadenando una serie de eventos terroríficos. La dirección de Barker y el diseño de producción crean un mundo que combina lo grotesco con lo surrealista. A diferencia de otros filmes de terror de la época, presenta un enfoque filosófico sobre el dolor y el placer, explorando cómo estos elementos están intrínsecamente conectados. Los cenobitas, con sus horripilantes apariencias y complejas motivaciones, representan esta dualidad, transformando el horror en algo brutal. A Nightmare on Elm Street, del director Wes Craven. No se puede hablar de películas de terror sin hablar de Pesadilla en la calle del infierno, como le pusieron en español. Pero demos un poco de contexto. La historia va de un grupo de adolescentes que comienzan a tener pesadillas con Freddy Krueger, un hombre desfigurado por las múltiples cicatrices de quemaduras en la cara y el cuerpo, y con un guante con cuchillos afilados en sus dedos. Este ataca a los chicos en sus sueños, pero si mueren en el sueño, mueren en la vida real. Freddy es un personaje que viene del pasado de los padres de estos chicos buscando venganza. La película juega con los límites entre el sueño y la realidad, desorientando tanto a los personajes como a los espectadores. Y esa idea de que el peligro acecha en los sueños añade un alto nivel de vulnerabilidad que no se había explorado en los slashers. El villano Freddy Krueger, a diferencia de villanos anteriores de este subgénero, es sádico, retorcido, con un humor macabro y la maldad en su más pura expresión. Esta es una de las obras maestras del slasher que ha resistido el paso del tiempo y es hoy en día uno de los pilares del cine de terror.
The Texas Chainsaw Massacre o La Matanza de Texas, del director Tobe Hooper. Esta es una de las grandes películas icónicas de terror, a menudo citada como una de las precursoras del subgénero slasher, que a diferencia de las otras películas de terror de su época que dependían de efectos especiales, esta creó una atmósfera de horror utilizando el estilo de cámara en mano y con una narrativa casi documental que le dio un sentido de realismo y autenticidad que hacía el terror más palpable y perturbador. La trama va de un grupo de jóvenes que viajan por carretera y, sin buscarlo, se encuentran con una familia de caníbales en Texas, donde el miembro más perturbador es Leatherface, un personaje que utiliza una motosierra como arma. Aunque en su momento tuvo todo tipo de críticas por ser considerada una película demasiado gráfica y aterradora, se ha convertido en una de las grandes películas de culto, influenciando a toda una generación de cineastas, siendo citada como inspiración de grandes directores de terror como Wes Craven y John Carpenter. Psycho o en español Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock. El maestro del suspenso incursionó en el terror puro al adaptar a la pantalla grande el libro de Robert Bloch. La trama gira en torno a Marion Crane, quien roba una gran suma de dinero y se refugia en un motel, donde un asesino en serie sacrifica a sus víctimas. Uno de los pilares del subgénero slasher que después daría tantas películas, muy variadas en su calidad. Si bien es una gran historia con vueltas de tuercas descomunales e inquietantes, fue el perfil psicológico del asesino la parte que la hace diferente de todas las demás. Y no podemos olvidarnos de la cinematografía usada por Hitchcock. El montaje de la escena del baño es uno de los grandes momentos de la historia del cine, las tomas en picado, contrapicado, el más célebre MacGuffin de la historia. Todo esto hace parte de un relato que por su originalidad hizo temblar a la audiencia. Y a pesar de tener más de 60 años, su final sigue sorprendiendo. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.